Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos, hay expresiones cotidianas que soltamos casi en piloto automático, frases hechas que repetimos sin pensar mucho. Pero, en realidad, son auténticas cápsulas del tiempo, ¿verdad? Encierran siglos enteros de historia viva. Y en este documental visual vamos a analizar una de las expresiones más sonoras, curiosas y, la verdad, culturalmente más ricas que tenemos en Asturias. Vamos a desgranar cada elemento visual e histórico para entender de dónde narices viene exactamente todo esto. Seguro que más de uno habéis esbozado una sonrisa al escuchar un buen "me cago en espites" de Grau. Hay que admitir que, si la analizamos completamente fuera de su contexto, suena francamente exagerada, muy contundente y hasta un poco absurda. O sea, ¿por qué alguien iba a dirigir su enfado o su sorpresa hacia unas pobres gallinas de un pueblo concreto? La propia construcción de la frase ya nos invita a investigar porque es rotunda, llama muchísimo la atención y tiene esa sonoridad tan característica del norte de la península. Y aquí es donde planteamos el gran misterio que va a guiar nuestro análisis de hoy. ¿Qué significa y de dónde proviene realmente esta expresión? Bueno, para resolver este enigma está claro que no podemos quedarnos en el presente. Tenemos que hacer las maletas e invitaros a viajar directamente al pasado con nosotros. Como veréis, lejos de ser un disparate sin sentido, esta frase escondía una realidad cotidiana que absolutamente todo el mundo en la región reconocía al instante. Sección 1. El histórico mercado de Grao. Siglos de tradición comercial ininterrumpida. Para entender a las famosas pites, primero hay que entender su hogar, claro. Y fijaos en la historia que tiene este lugar. Los orígenes del mercado se remontan nada menos que a la época medieval, ligados directamente a la creación de su Carta Puebla. Luego, durante los siglos intermedios, no solo sobrevivió, sino que se consolidó como el gran punto de encuentro semanal y el núcleo económico indiscutible de toda la comarca. Y lo más alucinante, llegando a la actualidad, es que ha mantenido su actividad de forma ininterrumpida. O sea, no hablamos de un simple mercadillo de domingo, era la verdadera arteria comercial de la región. Imaginaos la escena por un momento. Cada semana, los vecinos de incontables aldeas bajaban a la villa. Y no iban solo a despachar un trámite o comprar el pan. Este mercado era un epicentro social vibrante, un espacio literalmente lleno de vida, ruido y movimiento constante. Allí convergían pueblos enteros para intercambiar noticias, cerrar tratos, charlar, creando un ambiente súper bullicioso y electrizante que, rompía por completo con la tranquilidad habitual del campo asturiano. Sección 2. El caos de las gallinas, las verdaderas protagonistas del mercado. Porque, en medio de todo ese trasiego humano, de las voces y los carros de madera, había un elemento que lograba destacar por encima de todo el tinglado. Para los que no sean de allí, les pites es sencillamente la forma tradicional asturiana de referirse a las gallinas. ¿Y por qué eran el pilar fundamental? Pues porque prácticamente el 100% de las familias rurales las criaban en casa. Eran asequibles y, sobre todo, llevarlas vivas al mercado era muchísimo más fácil que mover vacas o cerdos. Esto garantizaba que la afluencia de estas aves fuera masiva cada día de mercado. Claro, el paisaje sonoro que se montaba allí era único. Fijaos en los detalles. Había una enorme concentración de aves en un espacio súper reducido. Las gallinas estaban amontonadas en los puestos, se movían constantemente, protagonizaban escapes repentinos entre las piernas de los compradores y el resultado sonoro de todo esto era un cacareo incesante e imposible de ignorar. Era absolutamente ensordecedor. De hecho, escuchar ese escándalo monumental era la señal clarísima de que efectivamente habías llegado a Grageo. Y ojo, porque hay un matiz maravilloso que le añade aún más color a la historia. Hablamos de la variante Pites Roxes. Mucho antes de la cría industrial, con esas gallinas blancas que todos solemos imaginar hoy, la inmensa mayoría de las aves rurales tenían un plumaje rojizo o marrón. Eran animales muy robustos, hechos al clima y al campo. Así que cuando la gente recordaba el mercado, la imagen mental no era genérica, era súper precisa. Un mar inmenso de Pites Roxes revoloteando y cacareando por todas partes. Sección 3. Una fotografía verbal colectiva, descifrando el significado de la frase. Ahora que tenemos montado el escenario, vamos a conectar esta inversión histórica con la lingüística. Fijaos en esta comparación. Ya sabemos que en el norte de España la estructura de cagarse en algo se usa muchísimo para liberar tensión, frustración o sorpresa. Si miramos el significado literal, sería un ataque de ira irracional contra las aves de corral de una villa. No tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Pero si miramos el lado cultural, la cosa cuadra perfectamente. La persona no se enfada con las gallinas, está usando una imagen que absolutamente todos conocían, ese caos máximo y el ruido del mercado, para dar una dimensión gráfica y exagerada a su emoción. Se apoyan en un símbolo universal de bullicio. Y es fascinante porque es una manera genial de condensar una experiencia compartida por generaciones. No tenemos un pergamino oficial que certifique el día exacto en que alguien gritó la frase por primera vez,
Pero es que no hace falta en absoluto. Todo el contexto histórico que acabamos de repasar encaja a la perfección como un puzzle. El mercado era el centro de la vida y las gallinas fueron su banda sonora indiscutible durante siglos. Lo que nos lleva a esta reflexión que me encanta. El eco de un mercado lleno de vida y de gallines cacareando sin parar. Pensadlo bien. Cada vez que alguien, hoy en día, en medio de un atasco o tras darse un golpe en el pie, suelta un «me cago en espites de Grau», está abriendo una ventana al pasado. De forma casi inconsciente, está reviviendo una escena histórica y rescatando del olvido el bullicio exacto de sus antepasados. Es brutal. Así que, para terminar, os dejo con esta pregunta. ¿Cuántas otras expresiones cotidianas esconden ecos históricos que aún esperan ser descifrados? Este documental visual nos demuestra que el lenguaje de la calle es un auténtico museo vivo. Detrás de las frases más cotidianas, a veces las más absurdas o divertidas, se esconden fotografías sonoras de nuestra historia. Nos invita a prestar un poco más de atención porque, oye, nunca sabemos qué pedacito de historia estamos pronunciando cada vez que abrimos la boca. Nos vemos en el próximo análisis.